Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Valerio Vargas, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y curso la materia de electricidad y magnetismo. Yo les vengo a hablar acerca del tema de electroestática. Para empezar, empezaremos por hablar por qué es la carga eléctrica. Como se sabe, la carga eléctrica es acerca de cuando está cargada por partículas de electrón, y cuando un material se presenta en exceso de electrones se dice que está cargado negativamente, y cuando presenta una ausencia de electrones se dice que la carga es positiva. La carga eléctrica es una propiedad que contienen todos los materiales y que se simboliza mediante la letra Q. La electricidad estática se presenta en una carga positiva neutra, es decir, que tiene tanta igualdad de electrones como de protones. Los materiales con carga de polaridad opuestos se atraen entre sí y con polaridad que son de la misma carga, ya sea positivo o negativo con negativo, se repelen. Eso lo veremos más adelante. Esta fuerza se llama campo eléctrico, que contiene un componente con las fuerzas indivisibles entre sus diferentes circunstancias de distancia. Empezaremos también por hablar acerca de qué es el electrón. El electrón es la parte más pequeña que se encuentra dentro del átomo. Los electrones externos del átomo están superligados a través de la fuerza de atracción, lo que permite tener una separación fácilmente hacia otros electrones. Por lo tanto, estos electrones pueden pasar de un cuerpo a otro sin que se tenga alguna fuerza de resistencia o que tengan algo en contra de este paso. Entonces, el que tenga el exceso de electrones se hallará cargado negativamente, como ya lo habíamos mencionado. Y por lo tanto, el otro que tenga el exceso de protones se queda cargado positivamente. Si se denota la carga del electrón con menos E y la carga del protón como más E, la magnitud del electrón queda expresada como E igual a 1.6021 por 10 a la 19, que es el valor del electrón. Coulomb. La cantidad de energía liberada para un electrón de valencia está relacionada con el número de protones presentes en la última capa de valencia. Un átomo puede tener hasta 8 electrones de valencia, lo cuales son los que se ceden a través de otros átomos para formar nuevos compuestos. ¿Qué son los conductores? Los conductores son materiales que permiten el movimiento de los electrones a través de ellos, ocasionando que se cree la propia energía eléctrica. Para que los electrones se desplacen libremente, los materiales conductores se deben tener, o más bien conectar con una fuerza conocida como fuente de tensión, es decir, una fuente de energía. Algunos materiales más usados dentro de estos conductores son el cobre, la plata, el oro, el aluminio y el hierro. Aunque es el cobre el más famoso porque resulta ser más barato y es un buen conductor. ¿Qué son los aislantes? Los aislantes son materiales que no permiten el acceso de los electrones a través de ellos. Es decir, que tienen una fuerza de resistencia hacia la energía eléctrica y así pueden resistir el paso de la corriente mediante su desplazamiento. Algunos de estos materiales que son los aislantes son los que se expresan dentro del átomo, la cerámica, del plástico, la mica, la goma, el papel, entre otros. Siendo el plástico uno de los mejores porque es el que tiene recubrimiento de los cables. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son algunos elementos que tienen las mismas características de los dos, es decir, que pueden ser conductores o aislantes dependiendo de la circunstancia en la que se encuentren. Este tipo de elementos pueden ser alterados fácilmente con los comportamientos ambientales a los que se ven expuestos. La característica principal de estos semiconductores es que dejan pasar el flujo de la corriente eléctrica de un solo lado, evitando que regrese por el sentido contrario, lo que impide en el sentido de los electrones. Algunos semiconductores más usados son el silicio y el germanio. Y estos los podemos encontrar dentro de aparatos electrodomésticos para evitar que ocurra un cortocircuito porque exista un exceso de paso de electrones. Este tipo de materiales pueden ser modificados y usados para lo que ya habíamos mencionado anteriormente. También hablaremos por la carga de inducción y de repulsión. Cuando dos cuerpos diferentes se encuentran entre sí, se cargan eléctricamente. Eh, Esto se debe a la ley fundamental de la electrostática, que dice que cargas eléctricas del mismo signo ejercen una fuerza de repulsión, es decir, que no se juntan. Las cargas eléctricas de diferente signo ejercen una fuerza de repulsión.
Cuando la carga por contacto ocurre cuando un cuerpo toca a otro cuerpo cargado eléctricamente. Y esto ocurre cuando produce un paso de electrones de un cuerpo al otro, el cual se electrifica. La carga por repulsión consiste en que un objeto puede ser cargado con otro, por el cual se puede presentar una distribución de cargas, es decir, que el otro cuerpo queda cargado eléctricamente. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb se emplea para calcular la fuerza eléctrica que actúan entre dos cuerpos en reposos. Y puede quedar representado mediante la fórmula de F es igual a K por Q1 menos Q2 entre R2. F es la fuerza de atracción o repulsión expresada en newtons. K es la constante de Coulomb y Q es el valor de las fuerzas cargadas y se expresan en Coulomb. R es la distancia que los separa de una carga a la otra y esa puede ser expresada en metros. El campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es una manifestación de la materia que de la materia está cargada y se define como la fuerza eléctrica sobre la carga que prueba a Q0 en positivo dentro de este punto. La dirección y sentido de la intensidad del campo eléctrico es el mismo de la fuerza electrostática. La intensidad del campo eléctrico se puede expresar como E igual a F sobre Q, que vendría siendo la fórmula general. Diferencial de potencial. El diferencial de potencial es algo muy importante que se debe de considerar, ya que el diferencial de potencial electrostático entre dos puntos de A y B de un campo eléctrico se define como el trabajo que debe realizar un agente externo, es decir, algo que va a permitir el movimiento de la carga de esos dos elementos. Y para ello se utiliza una carga de prueba Q0 desde el punto en el que empieza y siempre se debe de conservar en equilibrio, es decir, que lo va a mantener siempre constante también. Queda expresado como V de A a B igual a W sobre Q, que vendría siendo la fórmula general de dicha situación. Esto queda expresado en el sistema de CGS como ergio en W, Q0 como Stark Coulomb o STC, V como ergio diagonal STC o Stack voltio, o en el sistema MKS que queda expresado como Joule en W, en Q como Coulomb y en V como Joule, que es la fuerza en la que se mide el trabajo. Capacitador y capacitancia. Ahora le vamos a hablar acerca del capacitador y capacitancia. Capacitador es un componente eléctrico que guarda energía eléctrica y que tiene la propiedad o capacidad de mantener conductores paralelos separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Los conectores están unidos por las placas paralelas y es aquí como se muestra en la imagen. La capacitancia. Capacitancia es la cantidad de carga que tiene un capacitador y que puede almacenar por la unidad de voltaje, V, entre sus placas, y es un capacitador designada mediante C. Mientras más carga tenga la unidad de voltaje puede guardar un capacitador, más grande será su capacidad y lo expresa mediante la siguiente fórmula. C es igual a Q sobre V, donde C es la capacitancia, Q es la carga y V es el voltaje. La unidad de capacitancia es el farad y que queda expresado con la letra F, que es la unidad básica de dicho elemento. Un farad es la cantidad de la capacitancia y cuando se guarda en Coulomb se carga en un voltio entre las placas. La mayoría de los capacitadores se utilizan en trabajos electrónicos y tienen valores de capacitancia específicos en microfaradas, MF o picofaradas, que queda expresado con PF. Y bueno, y eso es todo y espero que les haya gustado.